presupuesto en su conjunto, cuando se votan las partes particulares, ¿sí? Es un consejo que les doy. Los que tengan tiempo, hoy terminando la clase, pueden escuchar, está en todos los canales de noticia de cualquier inclinación, los de River, los de Boca, están comentando el proceso presupuestario, así que les recomiendo que miren 5 o 10 minutitos a ver de qué se trata, ¿sí? Y ya somos varios, así que ahora podemos iniciar el tema de crédito público. Desde ya, yo habitualmente como tengo la pantalla para ver, no suelo leer el chat, así que el que quiera hacer alguna consulta, activa el micrófono, me interrumpe, no tengo ningún problema, me hace la pregunta, la contestamos como solemos hacer siempre, ¿sí? Vamos a empezar con el tema del crédito público. Es más, si me interrumpen o si preguntan, por ir a clase se puede llegar a ser un poco más dinámica, más amena para ustedes y no una charla monótona que por ahí los aburre o los hace dormir. Recuerda cuando veíamos el esquema ahorro, inversión, financiamiento, una de las cosas que veíamos es que tenemos o podemos llegar a tener que para realizar la equiparación o que se realice la igualdad de los recursos más las erogaciones, podemos llegar a necesitar fuente de financiamiento. Esa fuente de financiamiento no es otra cosa que el uso del crédito. Y en el marco de la ley de administración financiera tenemos un subsistema que es el encargado de administrar esto, ¿sí? Que es el conjunto de principios, es el conjunto de principios, normas, organismos y recursos y procedimientos administrativos que intervienen en la operación que se realizan para, digamos, captar medios de financiamiento para el Estado, lo que implica un endeudamiento en las mejores condiciones posibles para el Estado, ¿sí? Todas las operaciones de crédito público que llevan a lo que se llama a captar deuda pública se denominan operaciones de endeudamiento, ¿sí? En Nación, estas operaciones tienen que estar destinadas a una urgencia nacional o para emprender acciones de empresas de utilidad nacional. Y eso acá es una trampa porque no se define claramente, la doctrina no se ha puesto de acuerdo en lo que sería una empresa de utilidad nacional. Una emergencia es mucho más fácil de identificar, un terremoto, algún desastre natural, hay una urgencia de la nación, ¿sí? Ahora, en una empresa de utilidad nacional, y es un poco más difuso el término, y es ahí cuando a veces se utilizan este, para captar de crédito público para cuestiones que no están del todo definidos. Lo que sí hay consenso, tanto en la normativa como en la doctrina, es que no se debe hacer uso del crédito para cubrir gastos operativos o gastos corrientes, ¿sí? ¿Por qué es esto? Yo siempre les doy el ejemplo y ustedes solían verlo en finanzas públicas. Yo le pregunto, supongamos que vamos a construir, vamos a cambiar el puente Lavalle, ¿sí? Lo vamos a agrandar porque está en medio de la ciudad, lo tenemos que voltear y hacerlo de nuevo. ¿Ustedes qué creen? Para esa operación, ¿se justificaría o no se justificaría hacer uso del crédito? ¿Es un gasto corriente o es un gasto de capital? Efectivamente, no sé si es Ramiro o Morales, ¿sí? Este, mm, Ramiro es un gasto de capital, entonces sí es una empresa de utilidad nacional, entonces estamos realizando un empréstito, pero para algo que va a durar más de una generación. De hecho, si nos ponemos a pensar, nuestros abuelos construyeron el actual puente Lavalles y esta generación lo está utilizando sin haberlo pagado, ¿sí? Es ahí cuando se dice que muchas veces el fundamento tiene que estar a ver. Yo no puedo de repente, y siempre doy el mismo ejemplo, contratar una operación de crédito público para pagar la fiesta del personal de fin de año, ¿sí? Es como que el papá le paga la fiesta de 15 o de 18 años al hijo, pero para hacerlo contrata un préstamo que lo va a terminar pagando el hijo, no tiene sentido, ¿sí? Entonces no se pueden tomar deuda pública para cubrir gastos corrientes, ¿sí? En el artículo 81 de la Constitución de la provincia lo expresa textualmente, ¿sí? Que no deben ser utilizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración, ¿sí? ¿Quién es el órgano rector? Es la Oficina de Crédito Público que tiene el mismo nombre, en este caso no se van a confundir.
eh, en la Oficina de Crédito Público, que va a depender en orden provincial de la Secretaría de Ingresos Públicos. Ahí cambia, fíjense en que todos los otros órganos rectores que veníamos viendo hasta acá dependían por lo general de egresos públicos, ¿sí? Este órgano rector va a depender de ingresos públicos. Y en esencia, ¿cuál es la competencia que tiene el organismo? Y tiene que tener todo un sistema de información acerca del mercado de capitales. Y acá les pido que hagamos una abstracción de la coyuntura o de la realidad que hoy tiene Argentina, que tiene todos los canales de créditos cortados. ¿Por qué creen ustedes que Argentina hoy tiene los canales de créditos cortados? Salvo con uno, que es el que nos está prestando. Efectivamente, Guillermo, no paga, ¿sí? O es un mal pagador. Actualmente estamos pagando, no estamos en default, ¿sí? Renegociamos las deudas, renegociamos los plazos. Internamente, ¿ustedes qué creen? Si un acreedor de argentino escucha los medios de comunicación interna y las opiniones de algunos diputados, algunas autoridades internas del país que dicen no hay que pagar, y yo soy su acreedor, ¿me voy a preocupar o voy a estar tranquilo? Y naturalmente que me voy a preocupar. Todo esto de inestabilidad política, de la coyuntura jurídica y demás, hace que se eleve, entre otras cosas, el riesgo país. Y el riesgo país es una medida que intenta cuantificar, este, entre otras cosas, digamos, sería como eh, el prestigio que tiene un país o no para recibir inversiones del exterior, ¿sí? En una situación un poco más estable, como Argentina sí la tuvo, de hecho, este, todos los países del mundo tienen acceso al mercado de capitales y hablamos de fuertes cantidades de capital, tanto interno como externo. ¿Sí? Cuando hablamos de deuda pública, no siempre es gente de afuera que viene y le presta al país, sino que también puede ser empresas locales que compran títulos públicos y es una forma de comprar deuda pública y no es deuda externa, muchas veces es deuda interna. ¿Cuál es el tema? Ya vamos a ver la clasificación. Pero todo este manejo de posibles proveedores es lo que tiene que manejar la Oficina de Crédito Público. Tiene que conocer a qué organismos pertenece Argentina. Argentina es parte del Banco Mundial, es parte del Fondo Monetario Internacional, de estos organismos que a veces se critica, pero Argentina es socio, ¿sí? Entonces, como socio, como miembro, es que puede pedir créditos, ¿sí? Entonces, primero voy a saber de qué organismo formo parte, después voy a saber cuáles son los requisitos o las condiciones que me van a pedir para prestarme y cuánto, ¿sí? De hecho, Argentina es uno de los países que al FMI más le debe o al que más le debe, ¿sí? Todo este tablero de comandos, tablero de información, va a ser competencia llevar a cabo el relevamiento y brindar la información para la toma de decisiones a la Oficina de Crédito Público, en primer lugar. Luego, tengo que llevar la administración de las deudas que ya tengo contraídas. Tengo que llevar en forma ordenada todas las deudas que he contraído con las clasificaciones, perdón, con las clasificaciones que ya vamos a ver enseguida. Entonces tengo que brindar información de qué deudas tengo yo vigentes que no he cancelado, cuáles son sus vencimientos, cuándo se vence parte de interés, cuándo se vence la amortización de capital de esa cuota, si tengo algún vencimiento conjunto, si tengo un periodo de gracia. ¿Para qué? Para brindar la información, entre otras, a la tesorería, para ver si tiene que reunir los medios necesarios para afrontar estos pagos. ¿Sí? Y fíjense que son cosas muy importantes porque no es lo mismo de repente afrontar el pago de una obligación en dólares que afrontar el pago de una obligación en pesos. ¿Por qué? Bueno, en esencia, chicos, porque el Estado puede emitir pesos, pero no puede emitir dólares. ¿Sí? Entonces los dólares tenemos que conseguirlos.
¿Cómo conseguimos dólares? En Argentina, donde hay un mercado regulado de divisas, los conseguimos especialmente a través de las exportaciones, ¿sí? Bueno, y en las exportaciones se obtienen, ahí tenemos un recurso propio del Estado que va a ser sobre todo las retenciones a las exportaciones, ¿sí? Pero aun cuando un exportador vende mercadería al exterior, hoy ese exportador no recibe de los dólares, recibe su equivalente en pesos, ¿sí? Entonces, de ahí donde el Estado hoy consigue esencialmente la moneda extranjera que necesita para afrontar el pago de deuda. Tarea para la casa, y eso le voy a preguntar yo mañana. Averigüen en el presupuesto que se aprobó hoy qué incidencia tienen el pago de los intereses, o sea, dentro de los gastos corrientes, los intereses de la deuda, para ver si es importante o significativo o no. Entonces, el objetivo del sistema es esencialmente atender a las necesidades de financiamiento del Estado en las mejores condiciones posibles, y luego que se ha adquirido una deuda, administrar las deudas, saber cuándo se vencen y no generar ninguna situación de incumplimiento o demora con ningún proveedor. ¿Sí? Habitualmente hay algunas deudas que tienen un primer vencimiento, tienen un segundo vencimiento sin que entrar en mora. Entonces, esa administración también es competencia de la Oficina de Crédito Público. Ahora, esto de decir atender a la necesidad de financiamiento en las mejores condiciones posibles, ¿qué implica? Por ejemplo, si yo tuviese dos posibles proveedores que me van a prestar dinero, ¿a cuál elijo? Y voy a elegir aquel que me brinde las condiciones más convenientes para el Estado. Por ejemplo, aquel que me cobre la tasa de interés más baja. Deme un segundo. Perros echando en la ventana, voy a echarlos y seguimos. Vamos, afuera. Vení por acá. Afuera, afuera. Pido disculpas, pero esto pasa en las clases virtuales. Se me había metido un perro, ya cerré la puerta. ¿Hasta acá me entienden? ¿Hasta acá me siguen? Es muy sencillo y además lo escuchan permanentemente en todos los medios de comunicación estos que estamos charlando. A veces es más difícil que ustedes comprendan los conceptos cuando es un tema que no se toca con tanta frecuencia en los distintos medios de comunicación. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los organismos que les pueden prestar dinero al Estado son organismos multilaterales o organismos bilaterales. Un organismo multilateral, por ejemplo, es el FMI. Es un organismo que está compuesto por muchos estados que son parte del FMI, entonces es un organismo multilateral, muchos integran el FMI, ¿sí? Un préstamo bilateral es un préstamo que yo puede adquirir con una ida y vuelta, digamos, se establece país a país. Por ejemplo, recuerden que en algún momento se había obtenido un préstamo directamente de Venezuela. Ese es un préstamo bilateral. Entonces tenemos que separar también una clasificación entre organismos multilaterales y organismos bilaterales. Siempre recuerden que tenemos que analizar cuál es el crédito más conveniente para el Estado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que analizar a la hora de evaluar una operación de crédito? Ustedes ya lo saben. Primero, tasa de interés. Segundo, plazo de amortización. Moneda de la operación. Si me piden o no garantías, qué requisitos me van a pedir, qué condicionamientos. Por ejemplo, ¿qué condicionamientos pedía el FMI para hacer la refinanciación de la última deuda? Y nos pedía algunas metas de inflación, que bajemos la inflación, nos pedía alguna meta de que bajemos el déficit fiscal. Estos objetivos en sí mismos no son ni buenos ni malos. Son objetivos, a ver, cada economista va a tener su opinión, ¿sí? Pero son los objetivos que decían, bueno, si yo te voy a prestar, te pongo estos lineamientos como para decir, bueno, ustedes imagínense que algún primo les pide plata, perfecto, porque no tiene, qué sé yo, quedó sin trabajo. Y de repente ustedes ven que el primo se va a ver el Mundial a Qatar. ¿Cómo les caería esta situación?
Y si son un acreedor y tenía que pagarle antes de ir, si no les pagó, probablemente no les vaya a quedar muy bien. Yo tengo una experiencia personal, yo le había prestado dinero a un amigo y se fue al Mundial de Rusia y me lo devolvió cuando volvió como 5 meses después y naturalmente no le vuelvo a prestar, ¿se entiende? Son cosas que pasan y son esos condicionamientos que nosotros tenemos que ver para poder acceder. Si yo no cumplo con esos condicionamientos, bueno, voy a buscar crédito a otro lado. ¿Qué es lo que sucede hoy con Argentina? Y bueno, no tengo muchas alternativas o muchas otras ofertas que me vayan a financiar, y menos con estas condiciones o con estas tasas, el déficit que aún mantiene el Estado argentino. ¿Sí? Al evaluar el riesgo crediticio de un Estado, ¿qué se tiene en cuenta? La solvencia del Estado, ¿sí? El nivel de crecimiento de la economía. ¿Vieron cuando nosotros en primer año analizamos el crecimiento del PBI? Y ustedes ya cursaron macro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Macro. profe. Sí, bueno. El crecimiento, ustedes entonces ya pueden hablar de los agregados económicos con mucha más solvencia, ¿sí? Los agregados económicos son evaluados por cualquier organismo de crédito al analizar o al evaluar la economía de un país al que le van a prestar, ¿sí? Entonces vamos a ver la solvencia, el nivel de crecimiento del PBI, vamos a ver la estabilidad jurídica, la estabilidad económica, la estabilidad política, si tengo superávit o déficit comercial y fiscal, ¿sí? Todas esas cosas van a evaluar para ver si me arriesgo o no. Y todo eso se sintetiza en lo que nosotros hablábamos como un numerito de riesgo país, ¿sí? Ahora, yo puedo tener una deuda directa o indirecta, hablando de deuda pública, ¿sí? Porque yo puedo ser la persona que adquirió la deuda y es directa, o puedo tener una deuda indirecta cuando yo tengo una garantía dada para un tercero. Por ejemplo, muchas veces cuando las provincias adquieren deuda pública, la nación es la garante de esta deuda pública, ¿sí? También tenemos procesos de reestructuración de la deuda. Y de esto Argentina tiene muchos antecedentes. Cuando yo de repente veo que no puedo o no quiero cancelar una deuda pública, me presento ante mi acreedor y le digo, necesitaría que renegociemos o repactemos la deuda. Entonces yo, en vez de pagarla, cancelo los intereses o renegocio nuevas condiciones. Entonces, hay una forma donde directamente yo anulo la deuda anterior y la renegocio. Otra forma es cancelar los títulos públicos que yo he dictado y comprar nuevos con distinto proveedor. Y hay algo que se utiliza sobre todo cuando es deuda a muy corto plazo y corriente, muchas veces de la tesorería, que se llama consolidación de la deuda. También ha pasado, en esto hay bastante antecedentes, inclusive en la provincia, Nación también lo ha hecho a veces. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchas deudas corrientes de corto plazo y tengo un déficit de caja que veo que hasta fin de año no lo voy a poder levantar? ¿Sí? Me ha entrado mucho menos recursos que los presupuestados y no estoy en condiciones de cancelar todas mis obligaciones, ¿sí? Bueno, se llama a los proveedores y se hace lo que es una consolidación. Y en vez de cancelar la deuda con dinero, la cancelo, supongamos, con títulos, ¿sí? Y estos títulos muchas veces esencialmente se utilizan, por ejemplo, se pueden utilizar para el pago, si estamos hablando de la provincia, para el pago de tributos provinciales, ¿sí? ¿Qué suele pasar? Por ejemplo, cuando la provincia ha hecho esto, les daba a sus proveedores estos títulos para cancelar deuda de servicios o bienes comprados, y los proveedores en primer lugar cancelaban todas sus deudas tributarias y después los podían vender, los podían negociar con otra empresa para que a su vez cancelen deuda tributaria. Naturalmente, la empresa, al comprarme estos títulos en el mercado de Jujuy, lo compraban a un valor mucho menor. Así ganaban las empresas que compraban los títulos para pagar impuestos, pero perdían las empresas que habían recibido los títulos porque recibían menos que el valor nominal de su deuda original, pero no perdían al 100%, perdían un poco menos, ¿sí? Este, ¿Hasta acá se entiende, chicos? Perfecto. Y otro país es lo que le decía yo, bueno, lo que mide es la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente a cualquier título emitido por cualquier país emergente, digamos latinoamericano, de Sudáfrica, y sirve de parámetro para evaluar
cuántos puntos les tengo que agregar yo a la tasa de respecto de la tasa que está pagando en ese momento el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, acá pueden pasar dos cosas. Y por ejemplo, ahí hay un ejemplo que pasó hace poco. Este, el Tesoro de Estados Unidos elevó la tasa de sus títulos públicos. O sea, sin que los países emergentes hagan nada, Estados Unidos elevó 1,2 su tasa de interés, pagaba más por los títulos públicos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba atravesando un proceso de inflación que para ellos era muy importante, muy significativo. Elevó un punto. ¿Eso qué implicó? Que sin que se haya movido ninguna otra coyuntura en los países emergentes, como Argentina, tenía que subir la tasa de interés para acceder al mercado de capitales, que no estamos accediendo en general, salvo con el FMI, porque ningún otro organismo nos está prestando. Pero fíjense que sin hacer nada, eso es una externalidad que le pasó en ese momento, en esa coyuntura, que subieron la tasa de interés. También puede ser que la bajen. Y después tenemos las causas nuestras, las que son de nuestra economía, de nuestra administración, donde tenemos volatilidad jurídica, inestabilidad política, si se quiere. O imagínense en aquella época donde tuvimos eh, varios presidentes en una sola semana y demás, eso hace que el viejo país se dispare porque no le generamos confianza, sobre todo jurídica, a aquellas empresas, a aquellos inversores que podrían comprar deuda pública. ¿Sí? Según la naturaleza del deudor, podemos clasificar la deuda en directa o indirecta. Directa es cuando asumo yo directamente la deuda, indirecta es cuando tengo un aval o una fianza. ¿Sí? Recuerden siempre que cuando yo avalo la deuda, y cuando realizo una fianza, lo que hago es garantizar a la persona del deudor. Cuando tengo un aval, el acreedor puede ir directamente sobre el acreedor inicial o sobre el garante, porque elige indistintamente sobre uno o sobre el otro. Cuando tengo una fianza, lo que hago es garantizo la persona del deudor. Entonces, para que el acreedor me pueda exigir a mí el pago de la deuda, tiene que haber ido primero sobre el deudor original. Ahí hay una diferencia entre aval y fianza que la debemos tener clara, ¿sí? Este, y según el ámbito de exigibilidad, la deuda se va a clasificar entre interna y externa. ¿Qué quiere decir esto? ¿La deuda cuándo va a ser interna? Cuando 100 pesos, me dicen siempre. Y no, puede ser una deuda interna en dólares, porque tiene que ver con el ámbito de exigibilidad, ¿sí? Puede ser que el deudor sea de afuera, pero tenemos que ver, digamos el acreedor, perdón, ahí me estoy contestando el chat, tiene que ver sobre todo dónde, en caso de que haya algún litigio, a qué justicia me voy a someter. Si la deuda es exigible dentro del territorio del país, la deuda se va a someter a la justicia argentina y por eso va a ser interna, aunque sea en dólares, ¿sí? Y si la deuda es exigible fuera del territorio del país, me voy a tener que someter a la justicia de otro país y por lo tanto es deuda externa. ¿Se entiende la diferencia? Me voy a tener que someter en el caso de que haya conflicto, desacuerdo de partes, ¿sí? Pero tiene que ver sobre todo si es exigible dentro o fuera del territorio del país, ¿sí? Si es exigible dentro del territorio del país, es interna y analícenlo porque si hay alguna diferencia de opiniones, quien dirime las diferencias de opiniones es el Poder Judicial y se somete a la justicia del país, que no va a ser del todo objetiva porque está defendiendo al mismo Estado. Eso es lo que por ahí limita una deuda interna de una deuda externa, aunque sí debería ser objetiva, ¿sí? Si es externa, no, digamos, como se acuerdan, en una época Argentina tuvo algún tipo de conflicto con un juez de Estados Unidos que, bueno, ahí tenemos que ver si la deuda es exigible fuera del país, si hay una diferencia de opiniones, si hay un desacuerdo, un conflicto, me tengo que someter a la justicia de otro país. Y ahí es externa, porque la deuda era exigible fuera del país. Tengo que ver si es exigible dentro del país o si es exigible fuera del país. Esa es interna y externa. Después, como dijimos, puede ser en pesos o en dólares.
tienes la moneda de cambio. Ustedes hoy, ¿qué monedas creen? O, por ejemplo, lo que hizo Argentina últimamente, que decía pesos con ajuste por inflación, cláusula gatilla, el tipo de cambio, digamos. Hay formas de... ¿Por qué? Porque, bueno, en un proceso inflacionario como, por ejemplo, que atraviesa hoy Argentina, nadie me va a tomar nadie va a tomar una deuda que no sea ajustada por inflación. Ustedes fíjense, cuando van a comprar un electrodoméstico, hasta hace un par de años podían comprar en cuotas fijas. Hoy ninguna empresa les vende en cuota fija, la mayoría lo va ajustando o le sube la tasa de arranque porque hay un proceso inflacionario más que significativo en la economía del país. ¿Sí? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces recuerden, primera clasificación puede ser en pesos o en dólares o en otra moneda, ¿sí? Puede ser interna o externa, puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo era directa? Cuando yo era aquella persona, aquel organismo, no persona, perdón, que ha tomado la deuda. Sumamos una deuda que la provincia tomó, la provincia es el deudor directo. Una deuda indirecta, supongamos que un municipio toma una deuda pública y la provincia sirve de garante de esta deuda pública. Bueno, ahí yo tengo una deuda pública indirecta, porque por más que no la haya tomado, si el municipio no cumple, yo tengo que responder. Entonces hay una deuda indirecta. ¿Sí? Esto es, a grosso modo, los términos más importantes de la unidad. Si no hay duda, pasamos a la parte de administración de bienes del Estado. Como le digo, por lo general no le genera problema porque lo vemos, lo escuchamos cotidianamente y porque tratamos en realidad de trabajar con instrumentos financieros que ustedes ya lo estudian en otras materias, entonces por lo general no tienen mayores complicaciones. Sí es muy importante que tengan claro el concepto de riesgo país, que no lo ven en otro lado, y de consolidación de la deuda, que por ahí tampoco lo pueden ver en otro lado. Sobre esos conceptos, ¿tienen alguna duda? Bueno, les voy a compartir un PowerPoint para que veamos el otro, así lo hacemos más dinámica, la segunda parte de la... eh, ustedes me van a avisar si se ve bien, si se ve mal, por favor, ¿sí? Como me dijeron que la otra vez con la presentación total no la veían, ahí lo pueden ver bien, chicos. Sí, sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Eh, a ver, una de las cosas que por ahí la gente no tiene conciencia en general, el público en su conjunto, es que nosotros debemos hacer una racional administración de los bienes patrimoniales del Estado, ¿sí? Desde el punto de vista de la hacienda privada tenemos un concepto jurídico, un concepto económico y un concepto contable de lo que es el patrimonio. ¿Sí? El concepto jurídico vamos a ver que es el conjunto de derechos y cargos apreciables en dinero, siempre vamos a tener que tener como unidad de medida el dinero, que posee una persona física o jurídica. El concepto económico vamos a ver que el patrimonio es el conjunto de riquezas de cualquier especie u origen que en un momento dado son poseídos por una determinada economía. Y el contable, que es el más nuestro, es el conjunto de activos y pasivos que se reflejan en realidad en un balance y que se va a expresar en el patrimonio neto. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, cuando hablamos de que el Estado debe brindar bienes y servicios públicos para la satisfacer necesidades colectivas, buscando el bienestar general de su población, analizamos el proceso financiero del Estado, que era este proceso de obtención de recursos para aplicarlo a gasto. Pero
Al brindar estos bienes y servicios públicos, el Estado no administra únicamente fondos o hace una gestión financiera, sino que también debe realizar una gestión patrimonial. El patrimonio del Estado va a ser el conjunto de bienes aptos para los fines de organizar y prestar los servicios públicos, que son, brindar los servicios públicos es la razón de ser del Estado, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer también una gestión patrimonial. Esta gestión patrimonial no implica tener un mero inventario de los bienes del Estado, sino realizar una adecuada gestión en lo que tiene que ver, por ejemplo, a su conservación, a su mantenimiento y destinarlos al uso para el cual los tengo, ¿sí? A ver, les hago un ejemplo. ¿Está bien si yo guardo libros históricos del Estado en un lugar que tiene humedad? ¿Cómo va a ser la gestión de estos bienes del Estado? ¿Buena o mala? Mala. Malas, porque los bienes se van a deteriorar. Pasa lo mismo, supongamos, les doy un ejemplo que siempre lo doy, no sé si ya se los di cuando di la clase de presentación, a veces lo doy. Eh, Alguna vez los equipamientos médicos de los hospitales son muy complejos, muy caros, y no solamente el Estado gasta a la hora de adquirirlos, sino a veces es necesario hasta capacitar al personal para que los pueda utilizar correctamente y pueda sacar el jugo de lo que se ha adquirido, ¿sí? Y a veces ustedes saben que lo que son distintos estados utilizan distinta tensión en las líneas eléctricas. Usamos 210 acá en Argentina y en otros utilizan distinta tensión. Y si uno enchufa un aparato en distinta tensión, muchas veces lo puede estropear. Eso hace que en algunas instituciones tengan este, dos cableados distintos para poder utilizar equipos que están adaptados a otra energía eléctrica. ¿Sí? Alguna vez me pasó que en un proceso de limpieza o una ordenanza, sin ningún tipo de mala intención, desenchufó todo, limpió, volvió a enchufar, pero enchufó dos equipos cruzados en distintos enchufes que tenían distintas tensiones y se quemaron los dos, porque uno estaba a 210 y tenía que estar a 220, tenía que estar a 110, el otro estaba a 110, tenía que estar a 220, y se quemaron dos equipos que eran bastante costosos, pero bueno, no estaba señalizado, no eran enchufes distintos, y entonces ese tipo de accidentes es necesario evitar. Otro ejemplo, por ejemplo, alguna vez en una comisión de servicios, un par de agentes de la administración pública fueron al interior, póngale San Pedro, Perico, no me acuerdo dónde, y para que vayan a hacer sus funciones se les había dado una notebook cuando recién aparecían las notebooks, y como la notebook era muy, muy costoso, y se la olvidaron en el remis. Y claro, cuando se le preguntó a cada uno y se inició sobre a ver qué había pasado, a ver, si se perdía plata, todo el mundo se preocupaba, pero como se perdió la notebook, lo decía, eran tres personas, se le olvidó el otro, se le olvidó el otro, nadie se hacía responsable. Bueno, ahí es donde tenemos que ver que debemos realizar una gestión patrimonial profesional, porque estos bienes muchas veces son hasta más importantes que tener los medios financieros necesarios para reponerlos. Y acá les hago un ejemplo para que pensemos y debatamos en conjunto. Cuando saltó la pandemia y lo que se necesitaba, o lo que todo el mundo decía que se necesitaba para poder prever complicaciones, era contar con respiradores. ¿Ustedes qué creen que era más importante? ¿Tener un respirador o tener la plata para comprarlo? Un respirador. Tener un respirador instalado, naturalmente, ¿sí? Entonces aquí cuando yo intento que ustedes vean o evalúen la verdadera importancia que tiene la gestión patrimonial de los bienes, ¿sí? Muchas veces uno, cuando analiza, es muy importante realizar el control de los fondos, porque mientras más líquido es un activo, ustedes van a ver en auditoría, genera mayores tentaciones, pero a los efectos de brindar un buen servicio en cuanto a servicios públicos, los bienes de posesión del Estado son más importantes, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que esto está colgado en la página y también se lo subí por WhatsApp, ¿no? Cuando hablamos de la administración de los bienes del Estado, tenemos que ver primero su conservación en el aspecto material, ¿sí? Y también tenemos que ver la conservación en sus aspectos jurídicos. Los funcionarios son responsables por la conservación del aspecto jurídico de los bienes que son del Estado público. Por ejemplo, aquellos funcionarios que están en funciones cuando se realiza una toma de tierra
tienen la obligación de realizar una denuncia en el Poder Judicial porque no pueden ellos disponer, bueno, que la tierra se la quede Pepito Pérez, porque no están hablando de bienes propios. Si no hacen la denuncia, incurren en incumplimiento de deberes de funcionario público. Tienen que hacer la denuncia, después verán los tiempos judiciales son otros. Pero yo tengo que realizar la denuncia porque, a ver, les doy un ejemplo. Que lo conozco porque le pasó a un cliente. En la Avenida Bolivia, hace un par de años se realizó un asentamiento en todo lo que eran tierras militares, ¿sí? Y a veces esto, como decía, que a veces hay externalidades positivas y negativas. Yo estaba realizando la evaluación de una declaración de bienes personales para un cliente que tenía la casa al frente del asentamiento. Y de un año al otro yo tenía que justificar ante AFIP que la evaluación de realidad de su inmueble había bajado muchísimo, pese a que la casa era la misma, estaba en buenas condiciones de mantenimiento y demás, pero al ubicarse el asentamiento al frente, consultamos con un tasador inclusive, la evaluación de su propiedad había bajado muchísimo porque tenía un asentamiento al frente. Sin decir si era bueno o malo, ni alguna aplicación que no sea más que el ámbito de nuestra competencia, yo ahí tengo que me están afectando el derecho de otra persona que en realidad ve disminuido su patrimonio. También puede pasar si en la casa de lado me ponen un boliche y afecta con ruidos a la noche, ¿sí? Son cosas que pasan, pero por el otro lado, digamos, de lo que tiene que ver de los terrenos que eran propiedad del Estado, tiene que realizarse las actuaciones para que por lo menos evitar que me lo prescriban por el mero paso del tiempo. Tengo que realizar las acciones judiciales para mantener por la vía judicial el derecho sobre un bien del Estado, porque no es ni del gobernador, ni del presidente, ni del general en el caso de que sean bienes del Estado, y tengo la obligación de realizar la conservación de los bienes, tanto desde un punto de vista material, como decimos, no enchufarla en la computadora en el enchufe que la va a quemar, ni dejar, a ver, yo no hice nada, pero dejé que me la roben, tampoco ahí tengo que tener la responsabilidad de hacer la conservación de los bienes desde un aspecto o desde un punto de vista jurídico. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto sin emitir ningún juicio de valor sobre la cuestión social, que no es el ámbito de nuestra materia y que son cuestiones totalmente valorables. Y yo al respecto siempre les digo, ¿ustedes saben por qué el ebook se llama Instituto de Vivienda y Urbanismo y no Instituto de Vivienda? Por lo general, cuando se hacen estos loteos o asentamientos, entre otras cosas, por ejemplo, no se dejan calles anchas, se dejan calles angostas. Cuando el IBUC realiza un barrio, prevé que las calles sean en la medida necesaria, prevé un espacio para alguna oficina pública, como puede ser una policía, una salita de primeros auxilios, o a veces, muchas veces están juntas la policía y la salita, prevé el espacio para una plaza, todas estas cosas que hacen a la urbanización de los lotes, de los terrenos que no están urbanizados todavía, tienen determinada reglamentación para que la gente tenga un mejor nivel de vida, no un peor nivel de vida, ¿sí? De hecho, cuando las empresas, los desarrollos inmobiliarios realizan un loteo, deben cumplir con todo esto y deben donar, por ejemplo, los espacios para los espacios verdes y los espacios públicos. Todo esto pensando en que generar las mejores condiciones posibles de venta de venta de vida, digamos, para la sociedad. Entonces, cuando se realizan estos loteos, muchas veces los lotes son muy chiquitos o las viviendas son muy chiquitas y esto implica que, por ejemplo, en un futuro una ambulancia grande no pueda girar en una esquina y no pueda llegar a cubrir una emergencia. Son situaciones que hay que tener en cuenta y de repente ver aquellas personas que se detecten verdaderamente las necesidades y separar la paja del trigo de aquellos que necesitan con aquellos que aprovechan la oportunidad y realizar programas serios y transparentes de vivienda y urbanización en terrenos destinados a ese fin. ¿Sí? Clasificación de los bienes. Tenemos un criterio general y los bienes móviles en particular. Esencialmente vamos a distinguir de los bienes disponibles de los no disponibles o los bienes afectados al uso eh, público y los bienes de dominio privado. ¿Sí? Eso en los inmuebles. ¿Cuál va a ser un bien de dominio público? Un inmueble, por ejemplo, la Plaza Belgrano. ¿Alguien a ustedes les puede impedir que vayan a tomar mate a la plaza? No debería.
no debería pasar, ¿sí? Pero tengo también bienes inmuebles de dominio privado. ¿Alguien a ustedes les puede impedir que entren al despacho del ministro XX en casa de gobierno? Sí, lo pueden hacer, porque es un bien del Estado, pero que no es de dominio público, es de dominio privado, que está destinado a un uso similar al privado, donde de hecho la policía me puede impedir el acceso a despachos reservados y demás. Entonces ahí yo tengo en los bienes inmuebles, bienes de dominio público, un río, un parque lineal, una plaza, una autopista, una playa, son de dominio público. Nadie me puede impedir que yo camine por la playa de un río o camine por la playa del mar del territorio nacional, ¿sí? Pero sí me pueden impedir que si yo tengo de repente los servidores de AFIP en alguna localidad, es del Estado, es propiedad de todos los ciudadanos del Estado, pero yo no puedo pedir entrar para hacer un backup porque es un bien público de dominio privado. ¿Se entiende? Después de los bienes en general, yo puedo tener bienes disponibles y bienes no disponibles. Los disponibles son aquellos bienes enajenables. Los bienes no disponibles son aquellos inalienables. Ahí tenemos los bienes de dominio público, tienen las 3 I por lo general: inalienable, inembargable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir inalienable? Que está fuera del comercio, yo no lo puedo vender. Por ejemplo, Jujuy dice, bueno, tenemos muchas deudas, vamos a poner en venta la copia de la bandera que está en casa de gobierno. ¿Se podría? No, es un bien inalienable, está fuera del comercio, no se puede vender, ¿sí? Tengo bienes fructíferos y bienes infructíferos. Los bienes fructíferos son aquellos bienes que me pueden generar algún tipo de ingreso o evitar un gasto. Y los bienes infructíferos son aquellos bienes que no dan rentas ni evitan gastos. Respecto de los bienes muebles en particular, tengo bienes de uso relativamente perdurables, como puede ser un escritorio, una silla, bienes de consumo que desaparecen en su primer uso, como puede ser aquellos bienes que yo consumo al prestar un servicio público, un remedio que utilizo para poner anestesia en alguna operación, es un bien consumible, y tengo una materia prima que son transformadas por las empresas del Estado. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, todo bien. Bien, sigamos. Desde un punto de vista jurídico, tenemos los bienes de dominio público, pueden ser naturales o artificiales. ¿Cuál va a ser un bien de dominio público natural? Bueno, en Jujuy le puedo decir aquel cerro, o la playa de determinado, la playa del Río Chico. Es un bien de dominio público natural. Ahora, también tengo bienes de dominio público artificial. La Plaza Belgrano fue construida por el hombre. Alguna autopista fue construido por el hombre. ¿Sí? De dominio privado tenemos que separar entre bienes muebles, inmuebles, semovientes e inmateriables. Recuerden, de los bienes muebles tengo los dos, los disponibles y los dos no disponibles, aquellos que están en el comercio y aquellos que no están en el comercio. De repente yo puedo tener algún lote baldío, como tenía la provincia en el barrio Alto Padilla, inmuebles que no estaban generando ningún tipo de usufructos y los vendió para generar recursos de capital. ¿Sí? Tengo bienes de dominio privado muebles, como puede ser el equipamiento de cualquier repartición. Semovientes, eso significa hoy esencialmente con la montada de la policía, con los perros de la policía, son animales, y también puede ser en algún tipo de laboratorio, cuando se investiga algún desarrollo, los animales que se utilizan para ello, ¿sí? Y los bienes inmateriales, por ejemplo, hoy tenemos que pensar en todos los desarrollos informáticos que el Estado utiliza para su administración, que son bienes inmateriales, o aquellos derechos o marcas que el Estado patenta. Los bienes de dominio público son los afectados a la propiedad del Estado que se destinan al uso común y general de todos los habitantes, directa o indirectamente. Como decía yo, tienen las 3 I: inalienable, imprescriptible e inembargable. Por ejemplo, los mares, las plazas, las calles, los yacimientos, entre otros. ¿Sí? Los bienes de dominio privado son propiedad del Estado, pero respecto a esto, a los mismos el Estado puede disponer de su usufructo y su enajenación realizando actos de administración
y actos de disposición también, ¿sí? Tiene un derecho de propiedad. El Estado lo usa para sus actividades, para el normal desarrollo de sus actividades, y no están abiertos al uso o goce comunitario de toda la comunidad en su conjunto, ¿sí? El Estado puede explotarlos, enajenarlos, locarlos, transferirlos, o sea, en general puede hacer el uso tal cual si se tratara de un bien de un bien privado, nada más que son bienes del Estado de dominio privado. Se clasifican en bienes de uso, bienes de cambio y bienes de consumo. Y los bienes de dominio privado sí se pueden prescribir, están sujetos a prescripción. Y ya para terminar, digamos que un sistema de gestión patrimonial no es simplemente llevar el inventario de los bienes. Vamos a ver que nosotros para realizar una buena gestión ambiental, patrimonial, tenemos que llevar la existencia inicial de los bienes. De esta existencia tenemos que trabajar sobre el buen uso y mantenimiento de los mismos, registrar todas las altas y tener la existencia final al cierre del ejercicio, ¿sí? Pero, por ejemplo, tengo que tener toda la gestión para realizar la conservación. Y ahí, por ejemplo, cuando trabajamos con inmuebles, yo siempre le distinguía o les hacía distinguir cuando tenemos actos de conservación, como puede ser pintar una comisaría, que es un acto de arreglar la pérdida de una cañería, que es un acto de conservación y mantenimiento, o de repente en una escuela construirle 3 aulas más para que tengan mayor capacidad de recibir estudiantes. Hay un actos que son de mantenimiento, de conservación, y otros actos que incrementan la evaluación del bien. ¿Sí? Ahí tenemos que realizar esta distinción. Y sobre todo siempre va a haber alguien que sea responsable por no es, se rompe, como decía yo, perdieron la notebook y nadie se quería hacer responsable. Y alguno de los 3 siempre va a estar a cargo, se le va a hacer firmar que lleva la notebook bajo su responsabilidad, ¿sí? Bueno, acá estas filminas hablan sobre lo que es el sistema de administración del bien del Estado. El órgano rector es la Agencia Nacional de Administración del Bien del Estado. Entre otras cosas, y en la provincia va a ser lo que tiene que ver con la parte patrimonial, lo va a llevar Contaduría de la provincia, ¿sí? Hoy ninguna actividad se puede llevar a cabo si no se cuenta con un sistema informático que nos ayude en la gestión de los mismos, ¿sí? En la ley de Jujuy, en su capítulo 5, la vieja ley de contabilidad, discrimina los bienes, digamos, o nos dice que tenemos que realizar un patrimonio de las existencias de los bienes inicial, los movimientos y la existencia del cierre. Por eso yo decía que teníamos que distinguir entre bienes inmuebles de dominio público, bienes inmuebles de dominio privado, lo mismo bienes muebles, con excepción del dinero. Acá algo que es muy importante que todavía no lo dije en la clase, el dinero, el efectivo, los depósitos en cuentas corrientes, no forman parte del patrimonio del Estado, no forman parte de los bienes de posesión estática por parte del Estado, ¿sí? O sea que el dinero no forma parte de el patrimonio del Estado y no lo vamos a estudiar en esta unidad. Naturalmente tenemos que realizar la custodia, es lo que vimos en todo lo que tiene que ver con la gestión financiera, pero cuando se habla de la gestión patrimonial, el dinero no forma parte del patrimonio del Estado. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque no es un objetivo del Estado tener posesión estática del dinero. Y acá dijimos que el patrimonio está formado por aquellos bienes de posesión estática o que pueden ser una posesión a lo largo de distintos ejercicios por parte del Estado que se utilizan para prestar servicios públicos. El dinero sí se puede utilizar para prestar determinados servicios públicos, pero no es susceptible de posesión estática, o no es el objetivo la posesión estática por parte del Estado, ¿sí? En la cuenta de inversión tenemos que mostrar una información que va a constar con las existencias iniciales del ejercicio, las variaciones patrimoniales y sus causas. Acá tengo variaciones que pueden ser altas por compra de bienes y baja por venta o desafectación de bienes. Por ejemplo, algunas computadoras que se rompen o algún equipo que ya cumplió su vida útil, se encuentra totalmente amortizado y se desafecta del uso,
se le va a dar una baja. Naturalmente, para estar dando las altas como las bajas, yo necesito contar con un acto administrativo que me justifique el alta o la baja, ¿sí? Y vamos a exponer las existencias finales al cierre del ejercicio. Ustedes van a ver por lo general cuando transiten por cualquier repartición en general, por las escuelas, alguno fue carrocero, vas a ver que generalmente las escuelas tienen un rincón donde se tiran todos los bancos y los pupitres rotos. Los van amontonando ahí. Muchas veces eso es el lugar donde es hasta peligroso, porque si se cae algún niño, sobre todo en la primaria, puede tener algún tipo de accidente y demás, pero no los tiran hasta que no realizan el trámite, o no los pueden tirar en realidad, hasta que no realizan el trámite de realizar el acto administrativo que me habilite la baja de estas sillas rotas o estos escritorios que ya no están en condiciones de ser utilizados por los estudiantes, por ejemplo. Le doy un ejemplo que la mayoría conoce, pero van a ver, ustedes transiten en algunas reparticiones, tienen en algunos pasillos donde se amontonan los gabinetes de computadoras viejos y demás. Entonces, esto para poder tirarlos o donarlos para que los reciclen o lo que sea, necesito contar con el acto administrativo que me justifique la baja del bien, que puede ser porque se roto o porque ya es obsoleto para el uso. ¿Sí? Sí, profe. Y eso por lo general, digamos, como no es algo que en las gestiones del día a día las altas sí preocupan, pero las bajas no. Es que le digo que se les va a ver siempre en todos los organismos del Estado algún recoveco donde se van amontonando las cosas viejas y es un trámite que no suele ser prestado atención y que en realidad, digamos, hasta para liberar espacio y generar un buen ambiente de trabajo debería tenerse en cuenta. En el inventario, para hacer el inventario de los bienes, quien va a fijar las pautas o los lineamientos para hacer el inventario va a ser el órgano rector, ¿sí? En la provincia, como les dije, es Contaduría de la provincia. Tenemos que clasificar los bienes y ver sobre todo cuáles van a ser los criterios de evaluación. Como al Estado en regla general no le interesa lucrar con los bienes para venderlos o demás, salvo a las empresas del Estado, por lo general su criterio de evaluación va a estar dado por el costo de adquisición, más todos los gastos activables al bien necesarios para contarlos o tenerlos en condiciones de buen uso y prestar su servicio. Por lo general, ahora, en la clasificación vimos que habían algunos bienes que sí podían ser destinados a las ventas, y ahí tengo que tener cuidado los criterios de evaluación o al precio de venta que se vaya a fijar para esos bienes. Siempre va a ser, sobre todo, competencia del Poder Ejecutivo la adquisición, la administración y el control de los bienes patrimoniales. Ustedes van a ver cuando analizamos todo lo que es la normativa de contrataciones y cuando yo voy a hacer compra de suministros, si son bienes de consumo, servicios no personales, no tengo tanta normativa como cuando voy a comprar bienes patrimoniales. Por dos cosas. Primero, porque los bienes patrimoniales en general suelen ser un poco más costosos. Segundo, porque los bienes patrimoniales los voy a utilizar durante más de un ejercicio o durante un tiempo determinado para prestar bienes y servicios públicos. Por eso tiene que contar con determinados requisitos de calidad para ser utilizados en el uso de la gestión pública. Por eso, el funcionario que va a autorizar generalmente la mayoría de las compras de bienes de capital va a ser el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Y ahí creo que terminamos con la exposición para abajo. Cierro esto, dejo de compartir y vuelvo con ustedes. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo quieren que ampliemos? ¿Algún concepto que no les haya quedado claro? Bueno, chicos, si no hay duda, nos vemos mañana. Mañana vamos a ver la teoría de control, ¿sí? Y el viernes vamos a ver dos prácticos que ya se los pasé, que les pediría que si los pueden traer medianamente vistos para el viernes los vean. Vamos a ver un práctico de contrataciones y un práctico de rendición de cuentas. Sí, también virtual por este medio. Y así hasta el día viernes va a estar la materia íntegramente dictada. Las otras clases que nos queden ya vamos a coordinar por WhatsApp, si no cae feriado
y ese tipo de cosas, vamos a hacer clases de consulta. De todas formas, si necesitan una consulta un sábado antes del parcial, no el mismo sábado del parcial, lo podemos coordinar, ¿sí? Cualquier cosa, tenemos el WhatsApp y nos mantenemos en contacto por ese medio. Hasta mañana.